Mira, hablando de personas agradables, tengo en línea a la doctora Elizabeth Amarán. Yo, pues, para nadie es un secreto que es mi abogada preferida, por su historia conmovedora, personal, la sensibilidad que demuestra a la hora de abordar los casos, la efectividad. Es muy importante. La gente dice, nada, un buen abogado, no, un buen abogado es un abogado efectivo. Y ahí está la doctora Elizabeth Amarán, de Amarán Law Group, abogada de inmigración con nosotros, batallando contra los molinos de viento. ¿Cómo está usted, doctora? Un placer, Cao, estar acá contigo nuevamente. Espero que todo haya salido muy bien en esta junta directiva. Eso suena bien, bien elegante. Sí. Así que, bueno, aquí estamos aclarando un poquito todas estas preocupaciones que sigue teniendo nuestra comunidad en el ámbito de inmigración. Muchas gracias por la invitación. Cómo no, lo primero que voy a decir y luego voy a repetir es el teléfono de la doctora Elizabeth Amarán, que es el 305-931-3500. Y también usted puede escribirle, ¿no? Estamos en la era moderna, al 786-858-4661. Yo sigo jugando ajedrez, aprenderme los números de memoria. Espero no haberme equivocado, doctora. ¿Cuál es la última? Porque todos los días hay una noticia escalofriante, casi siempre en temas migratorios. Bueno, la última es la interpretación que le darán los jueces a esta decisión que tuvimos del panel de apelaciones en cuanto a la I-220A. Ya estamos viendo una gran, diría yo, diferencia entre jueces de inmigración en distintos estados, diría yo. Hemos tenido casos, por ejemplo, en Texas, en donde los jueces están milagrosamente dispuestos a abrir casos, a abrir decisiones donde ya las personas tienen órdenes de deportación, donde anteriormente determinaron que la I-220A no era el equivalente de un parol, y hemos tenido casos en donde el juez ha decidido reabrir basado en este nuevo caso que salió del panel de operaciones, que salió creo que hace, bueno, 2, 3 días, la semana pasada, si no recuerdo. Sin embargo, tenemos otros jueces aquí en Miami que simplemente están dando extensiones, que quieren escuchar argumentos legales al respecto. Así que nos corresponde a nosotros como abogados hacer un argumento lo suficientemente fuerte para apoyar a todos esos cubanos que entraron con I-220A, y nuestro argumento siempre ha sido, esta no fue la manera correcta de permitirles la salida. La única manera de permitirles una salida hubiera sido a través de un parol, por lo tanto son elegibles para la ley de ajuste cubano. Así que creo que aquí está, bueno, la habilidad de cada abogado y la disposición de cada juez, obviamente, para aprobar este argumento. Pero esto es lo que tenemos al día de hoy, esta batalla campal que no termina, en donde seguimos luchando por todas esas personas que entraron y que de alguna manera están buscando una mejor vida y de una manera legal bajo las leyes que tenemos en la jurisdicción de los Estados Unidos. Disculpe que yo le vuelva a un tema que le toqué la vez pasada, que me llama la atención, que en medio pues supuesto de una política de deportaciones, el presidente Trump anuncia pues que va a admitir como refugiados y víctimas de un genocidio blanco en Sudáfrica pues a un número hasta ahora para mí indeterminado de sudafricanos, o ¿cómo es que le dicen, Andrés? Afrikaners, ¿no? Afrikaners. Ajá. Los africanos, ajá. Sí. Entonces, ¿cómo funciona con Es precedentes? realmente un contraste, A ver, pero sin embargo hay que entender la ley a fondo. Estas son personas que tenían procesos de refugiados fuera de los Estados Unidos. Y bueno, tenemos muchos grupos, muchas minorías que fuera de los Estados Unidos se acercan a las organizaciones de derechos humanos, donde ellos pueden expresar que han sido perseguidos o por causas políticas, por causas de raza o de género o de orientación sexual, o porque pertenecen a un grupo particular social. Entonces son procesados como refugiados fuera de los Estados Unidos. Y si la agencia, eventualmente se determina que sí que cumplen con estos requisitos de que son refugiados, pues
se les permite la entrada a los Estados Unidos. Es un grupo mínimo, es un grupo muy pequeño, tengo entendido unos 50 y pico de personas que fueron aprobados bajo esta clasificación de refugiados, y bueno, así se les ha permitido la entrada. Pero esto lo continuamos viendo, Cao, con refugiados cubanos, refugiados de Nicaragua, refugiados de Venezuela, que son personas que no entran a los Estados Unidos a pedir asilo, sino que se acercan a estas agencias desde afuera y piden refugio y piden asilo porque son perseguidos en sus países. Entonces, esto es lo que estamos viendo con este grupo en particular. Le digo esto porque, y me remito un poquito a la historia, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es un polaco ruso, creo que era judío también, que el que logra inscribir en las Naciones Unidas el término de genocidio. Y él inicialmente había dicho que genocidio era la exterminación masiva de cualquier grupo, ya sea por razones étnicas, por razones raciales, religiosas, etcétera. Y él había puesto también por discriminación de clases, como el sistema comunista, pues determinaba que había una lucha de clases, etcétera, pero como la Unión Soviética había salido victoriosa de la Segunda Guerra Mundial junto a sus aliados, que eran Estados Unidos y Gran Bretaña, Francia, etcétera, eliminaron el término clases porque la Unión Soviética presionó sobre ese tema. Entonces, con ese antecedente, mi pregunta es, uno puede aquí pedir refugio porque está por discriminación racial, por discriminación sexual, por discriminación religiosa, por discriminación política. Se puede pedir, o sea, yo he sido discriminado porque no creo en el comunismo. ¿Es un argumento válido o las cortes lo toman como algo muy genérico? Lo es. En el caso particular del comunismo, el comunismo es una estructura de gobierno. Entonces, si el gobierno obviamente es comunista y tú expresas tu opinión en contra de un régimen comunista, pues esto se puede considerar como una oposición política, diría yo. Pero también se reconoce la identidad de un grupo social o de un grupo racial. Y entonces, bueno, bajo este contexto tienes que demostrar, siempre hay que demostrar particularmente que en tu caso este fue el motivo principal de la persecución o la discriminación o el abuso que tú experimentaste en tu país de origen. Cada caso de asilo o de refugio en este caso siempre es muy, muy, muy particular. Sí, pero doctora, se utiliza el contexto. Disculpe sí. que le interrumpa. Por ejemplo, el miembro de una minoría en un país X cuyo gobierno expresa abiertamente desprecio y persecución a esa minoría en términos generales, tiene también que probar, o sea, una tribu india donde, o como hubo en algunos países de África, pues una persecución política abierta, genocidios contra determinadas tribus, etcétera, tiene que demostrar que a él específicamente le hicieron algo, o solo por pertenecer a esa minoría cuyo gobierno desprecia y condena públicamente basta para pedir asilo político. Bueno, depende los judíos de que pedían asilo. Depende de cuán cercana sea la experiencia de tu comunidad. Si tu comunidad es una comunidad donde abiertamente el gobierno se ha pronunciado que no acepta esa comunidad o ese estilo de vida o esa raza o ese tipo de religión o esa minoría, si vemos el contexto del gobierno abiertamente manifestándose en contra, entonces esto es una razón poderosa para uno pedir asilo y demostrar yo pertenezco a esta minoría y las posibilidades de que yo también sea perseguido son grandes basado a todas las personas que son miembros de mi minoría. Eso lo vimos en Yugoslavia, ¿ok? Cuando el conflicto de Bosnia lo vimos también con estas minorías. Lo hemos visto también, por ejemplo, en Cuba, en el contexto de minorías como, por ejemplo, testigos de Jehová. Lo hemos visto, por ejemplo, en Rusia también, en el contexto de una minoría musulmana o de personas que no son de la raza blanca. Entonces, siempre hemos visto, o de personas incluso los trans, por ejemplo, en Rusia, sabemos que abiertamente el gobierno se ha pronunciado en su contra, ni siquiera les permiten bajarse de los aviones en el aeropuerto de Rusia. Entonces, aunque no necesariamente la persona haya experimentado una persecución directa
si existe suficiente evidencia para demostrar que tu posición o tus características te van a poner en una posición de peligro, pues esto pudiera ser suficiente para fundamentar. Déjeme aterrizarle directamente a mi argumento, a ver si es muy intelectualizado o no. Vamos al caso de los cubanos. Los cubanos tienen que demostrar que ellos hicieron alguna manifestación pública, por ejemplo, es un caso, sería contra el gobierno, y que esa manifestación le acarreó pues determinados daños, consecuencias, etcétera, ¿no? Pero resulta que ese es un régimen que lo que persigue es la libertad de pensamiento. Y vamos a suponer que yo llegue aquí y diga, yo nunca me manifesté contra el régimen porque en ese país no hay libertad de pensamiento, y si yo me hubiera manifestado contra el régimen, hubiera ido a la cárcel. Yo soy una víctima del régimen que he tenido que estar toda mi vida callado y mintiendo, y por lo tanto yo no puedo presentarles a usted una prueba. La prueba son las leyes, la Constitución comunista que dice que hay que ser marxista-leninista, las leyes que castigan como delitos como propaganda enemiga, como desacato, etcétera. Ese argumento, no en esta circunstancia extrema, no es admisible. O sea, yo no me he manifestado, millones de cubanos no se han manifestado porque tiene consecuencias, y ahí están las leyes para demostrarlo. ¿Hay manera de convencer a un juez de eso? No, realmente no. Si quieres hacer el argumento de que perteneces a un grupo particular social, tienes que demostrar que tu grupo es visible y es identificable. Entonces, si no puedes demostrar que el simple hecho de la inacción no tuvo consecuencias negativas para ti, pues no tienes un asilo. El simple hecho de haberte quedado callado toda tu vida, porque simplemente si hablabas te iban a castigar, no es suficiente, porque entonces la población, casi el 80% de la población tuviera un caso de asilo. Pero es así, pero es terrible, porque hay un régimen que discrimina por la raza, hay otro que por el sexo, hay otro que por la religión. El de Cuba discrimina por el pensamiento. Entonces el silencio al que te obligaron es una muestra de persecución también, digo yo. Yo sé que es que realmente esto es algo muy subjetivo, porque ¿cómo demuestras que tu silencio fue por oposición y no por aceptación? No, mi silencio fue por miedo. Entonces, miedo creíble. Sí, miedo a que me reprimieran. No puedes demostrar un negativo. Siempre tienes que demostrar un positivo. Es imposible demostrar un negativo. Es imposible demostrar que ibas a ser perseguido por algo que nunca hiciste. Bueno, entonces esto realmente no lo contempla la ley. Me va a tener en una próxima intervención que explicar el negativo y el positivo, cómo es. Lo importante es que usted ve que ella es una abogada que pelea y que incluso las preguntas capciosas sabe responderlas. Y eso es importante, tener una abogada hábil en momentos difíciles. La doctora Elizabeth Amarán, 305-931-3500. Puede escribirle 786-858-4661, ¿verdad? ¿Me lo puede repetir, doctora? Un placer. 786-858-4661. La primera consulta siempre ese es WhatsApp, completamente gratis. Esta es nuestra línea de WhatsApp. ¿Cómo no? Recuerde, la doctora Elizabeth Amarán, no sé si le gusta, la ucraniana. En realidad, como dice, yo soy más cubana que tú, Cao, me dijo. Así es, en sentimiento, así es. Cómo no. Muchísimas gracias a la doctora Elizabeth Amarán. Bueno, gracias, Cao. Un gustazo. Son las 16:50. ¿Qué pasa, maestro Tocayo? Tú eres militar, con ese reloj súper militar. Suena rarísimo las 16:50, ¿no? ¿No era en el mundo militar donde se usaba eso, José Antonio? Sí, claro. Esa es la hora de los pilotos, de los marinos, es más exacta, más lógica, pero uno se acostumbró a dividir el día en 12 y 12. Claro, justamente está hecha así para evitar la confusión de que si te dicen a las 2, ¿Es de la mañana o de la tarde? De la madrugada. Claro, no tienes que, ya te dicen a las 2, ya tú sabes que es 2 horas después de las 12. Volvió la incertidumbre a Wall Street y las acciones cerraron en pérdida. ¿Qué habrá pasado? Tiene que ver con los bonos del gobierno. Y el bill que no se acaba de firmar. El Big and Beautiful Bill. Qué animal tan nervioso la bolsa, ¿no? Hay un video rodando en redes sociales en el que se ve
al presidente colombiano Gustavo Petro llegando a un acto público, evidentemente perdido. Borracho. Puede ser borracho, puede ser drogado, no sé. Tiene fama de tener sustancia. Pero las imágenes son serias. Ahora veo que pues el director se ve, moviste los brazos, mueve los brazos ahí, se ve. No, desde la otra cámara. Son automáticas esas cámaras según uno se mueva. Para quedarme quieto aquí, digo, no sé. Muchísimos, Antonio, Andrés, la noticia del día. La noticia, realmente hay dos. Una que tiene que ver con la visita del presidente de Sudáfrica a la Casa Blanca. El presidente Trump le puso un video en el cual se demostraba que hay una persecución racista contra los blancos en Sudáfrica, por un lado, y por el otro, la deportación de 2 cubanos a Sudán del Sur, como parte de un grupo de personas con antecedentes penales en este país. Desde aquí a Sudán. Desde aquí a Sudán del Sur. Hay un pacto con Sudán del Sur. No, bueno, hay que suponerlo, porque de lo contrario no. Entre los que fueron deportados había uno solo de Sudán del Norte. Sudán del Norte está quejándose porque no recibió también otro Tú vuelo. sabes que entre Sudán y los países limítrofes hay una de las 2 tierras de nadie en el mundo, que son tierras que nadie reclama, que es una cosa, se han ido a la guerra porque no quieren ese pedazo de tierra, a pesar de que tiene un pozo de agua. Que, por cierto, Cuba en Sudán del Sur, Cuba tuvo becarios de Sudán del Sur y no sé si estarán todavía en el poder o no estarán, pero sí, Cuba hizo un trabajo llegaron a estar en el poder, y tanto es así. Mañana voy a buscar esta noche para hablar mañana de eso si quieres. Hay bodeguitas del medio en Sudán. Sí, es muy interesante. Sí, hay países que todavía no tienen una estructura gubernamental y ya tienen becarios en Cuba. Bueno, los saharauíes. Los saharauíes, ¿verdad que sí? ¿Cómo no? Bueno, y pasó un ángel. Pasó un ángel que nos robaba la voz. Pasó un ángel. Es tremendo eso. Mira, estoy leyendo una noticia que quiero investigar. Dice, una gota de sangre para detectar la progresión del Alzheimer. ¿Cómo funciona el nuevo test aprobado en Estados Unidos? Usted sabe que hubo un escándalo tremendo muy fuerte con esta muchacha atractiva, ahora se me olvidó el nombre, que ella vendía la idea de que podía con una sola gota de sangre pues hacerte un examen general, incluido el cáncer. La acusaron porque en la bolsa de valores obtuvo... Elizabeth Holmes. Bueno, el caso Teranos. Caso Terano. Pero creo que ahora, por alguna razón, la han declarado inocente y he encontrado unas vallas por el Palmetto y por el Tompay con ella de nuevo, con que dice Elizabeth Amarán. Sí. Bueno, pero ella metió, el número de ella fue fuerte porque decía que con un aparato le echabas una gota y te daba todos los diagnósticos del mundo. Bueno, parece que cada vez la medicina va ahí a esa realidad. Déjame decirte, no sé, no con una gota de sangre, pero un análisis de sangre que te saquen una cantidad para hacer pruebas fehacientes o exhaustivas. Por la sangre te sale casi todo. Sí, muchas cosas, sí. Te sale, pero casi todo. Ella precisamente con lo que decía era lo del cáncer. Ella decía lo del cáncer. Sí, y ahí en esa cogioca cayeron gente como el secretario de Defensa de Estados Unidos. O ella tuvo gente que la estaba apoyando que no eran inversionistas incautos, era gente que sabía lo que estaba haciendo. Pero no, parece que sigue presa. Sí, eso es lo que creo. Yo no veo, cumpliendo 11 años de cárcel. A lo mejor ha hablado sobre el infierno a lo mejor son letreros, porque decía innocent. No decía no culpable, fíjate que es una discusión que tenemos de cómo se dice en español. Sí. Yo prefiero decir inocente. Nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Me disculpan un poco la tardanza. Y nos vemos mañana a la misma hora. A continuación, Camilo Egaña.